iniciar el estudio del libro de Jueces. Hemos terminado el libro de Josué y vamos a continuar aquí con el libro de los Jueces. Vamos a hacer una introducción acerca de este libro. ¿Qué podemos aprender o qué hemos aprendido hasta este momento del libro de Josué? Podemos ver que Dios cumple sus promesas y hay un verso último que establece ahí que todo lo que Dios dijo ha sido cumplido, y eso nos anima a nosotros porque también la iglesia tiene promesas Dios ha dado promesas a la iglesia, y entonces nosotros podemos aferrarnos a eso. Si vemos la historia del nacimiento de Israel, desde que salió Abraham, desde de Ur hasta llegar a la tierra prometida, pues él no llegó. Sin embargo, todo lo que le fue prometido a él, Dios lo cumplió con las nuevas generaciones que iban saliendo. No sé si Dios pues tenía que preparar a este pueblo, no sé si toda esta historia, como dice Pablo, es para que nosotros aprendamos de ellos, porque de alguna manera los errores que ellos cometen, pues quizás también los vamos cometiendo nosotros. En ese sentido, entonces, hay toda la historia hasta llegar hasta la tierra prometida. Moisés no logró entrar, la vio, pero Moisés tuvo como su sucesor a Josué, ¿verdad? Entonces, mientras estos líderes estaban con el pueblo pues iba siendo orientado, iba siendo dirigido. Es importante entender esto, porque ahora vamos a ver el libro de Jueces y entendemos que muere Josué. Al morir Josué, el pueblo queda sin líder. La palabra jueces o se puede traducir líder. Se puede traducir líder. Era muy importante, porque ahora vamos a ver la historia de Israel sin líder. No hay un sucesor para Josué, para Joshua. No hay ningún sucesor. Y aquí encontramos el primer problema. Deben de haber sucesores. Deben de haber esos líderes. Deben de haber esa que Dios levanta para poder seguir. Y en este caso vamos a ver a este pueblo que había sido obediente con el mandato de Josué. Habían prometido obedecer. Fueron tan estrictos que dijeron que si alguien no obedecía, porque lo iban a matar. Entonces dijeron que iban a hacer todo lo que Yahvé dijera, y eso les había permitido conquistar la tierra de Canaán. No la habían conquistado en totalidad, se la habían repartido, pero no la habían conquistado en totalidad. Y llegamos a la muerte de Joshua o de Josué, y ahora este pueblo, ¿quién lo dirige? Y ahí es donde inicia el libro de los Jueces. Va a abarcar un periodo de 300 o 325, 375 años. Vamos a ver 12 jueces y a Débora, una juez. Vamos a ver 12 jueces. Vamos a ver todo en 325 años. Vamos a estar viendo eso. Estos jueces o héroes de la historia judía, ¿verdad? Podríamos decir jueces o héroes de la historia judía, los vamos a ver aquí y vamos a ver estos 325 años y estos jueces. Estos jueces que aparecen ahí, algunos nos puede chocar el creer de que cuando Dios escoge a una persona, la escoge por sus cualidades, la escoge por su santidad. Bueno, el problema de los falsos maestros o de los maestros que no se preparan y enseñan mentiras es que la iglesia crece con esas mentiras. Entonces nos han mentido de que por la santidad, que por esto Dios los escoge, y eso es falso.
Hoy vamos a ver a estos 12 jueces y una mujer que Dios escogió, y no porque eran los mejores. Entre ellos tenemos un promiscuo, un mujeriego, tenemos un asesino y tenemos a uno que dudaba de Dios, ¿verdad? Vamos a ver un desfile de estas personas. Entonces no es cierto que Dios escoge las mejores personas. Dice que lo vil del mundo. ¿Por qué? Porque si no dijéramos que porque esa persona era astuta se logró esto, no. Dios logra cosas extraordinarias con personas ordinarias para que Dios se lleve la honra y la gloria. En ese sentido, entonces, pero las iglesias nos venden que la gente se santifica, se purifica y es santísimo y que por eso le coge falso. Eso es falso. Algunos andan metidos en las iglesias como pastores, como líderes, pero Dios no los ha llamado y se nota, alguien que estudie la Biblia se nota que esa persona no tiene el llamado. Los institutos no hacen pastores, Dios hace los pastores. Dios hace la gente que escoge. Ya cometieron un error anterior los discípulos, cuando Judas desapareció se apresuraron a agarrar uno que Dios no les había dicho. Y realmente Pablo sustituyó y la obra que hizo Pablo nada que ver con el que escogieron. Entonces podemos notar que es Dios el soberano y no hay nada en los líderes sino el poder de Dios o el Espíritu Santo actuando en ellos que hace que hagan las cuestiones extraordinarias. Entonces no nos debemos meter en la idea, porque a nosotros nos meten la idea de que el que enseñe debe de dar hasta una aureola aquí, ¿verdad? Y unas alitas casi, ¿verdad? Y nada que ver. Vamos a ver ahora también, en estos 325 años con 12 jueces y una mujer, vamos a ver todos los errores y la desgracia de Israel. Josué nos enseña la obediencia y la victoria de Israel. Los jueces nos van a enseñar la desobediencia y la derrota de Israel. Qué importante es el transmitir a Dios, a sus obras y las enseñanzas de Dios. Ahora toma sentido para mí lo que Dios dijo: y le enseñarás a tus hijos y tus hijos a tus hijos, porque en este momento, desaparecido Josué, desaparecido el líder, se les olvida todo lo que habían aprendido. Los que siguen no siguieron eso. Eso pasa en las familias, pasa con nuestros hijos, que ya se empiezan a quedar en la casa y no vienen a la iglesia, que ya empiezan a buscar pretextos y se alejan. Un pretexto quieren y se van alejando de Dios. Por último, la familia de esa persona a futuro van a ser impíos. Van a ser impíos. Se alejaron de Dios. No, pero no hay nada. Israel actuaba con Joshua, con este líder, y tuvieron triunfo. Ahora vamos a ver la desgracia por no tener el líder, por no tener la orientación, por no tener la disciplina que deberían de tener. Hoy en la mañana hablaba con una profesora y me decía si era malo ir al campo a jugar fútbol, al campo de los cristianos. Porque los pastores dijeron: ¡del diablo! ¡La cola sacaron de allá! Y entonces, me dice: yo voy con él para que no pase nada por el teléfono, pero no deja de ir a la iglesia. Yo lo llevo a la iglesia. Y le digo yo: no, búscame la palabra pelota o fútbol en la Biblia. El problema no es el deporte, el problema es que en el deporte se insultan, malcriadezas, y es lo que vamos a ver en la historia de Israel. Por no haber sacado a los cananeos, ahora vamos a ver qué sucede. Ahora lo mismo que sucede cuando nuestros hijos andan con los cananeos y no con la congregación. Eso vamos a ver, va a tener consecuencias. Entonces, hermanos, la tradición o la enseñanza es importante. Que nuestros hijos sepan la verdad, que nuestros hijos les podamos contestar, que nuestros hijos sean instruidos en la palabra. No que hayan iglesias de viejos, sino que hayan iglesias de familia. Las iglesias están llenas de viejos en los cantones, no llegan jóvenes, llegan viejos porque no el viejo va y el viejo ya no tiene dominio sobre los hijos, y los hijos andan por donde quieren. Mientras los hijos comen de la casa y se alimentan, deben de ir a la iglesia, deben de obedecer a sus padres hasta que se retiren de ellos. Allá será problema de ellos. Israel, mientras tuvo un líder, ellos obedecieron a ese líder y a Jehová, porque los instruyeron. Entonces esta instrucción era correcta.
Esta generación que ahora está entrando a la tierra prometida, recordemos que no es la generación que vio todas las proezas allá en el desierto. Era una generación nueva. Y esta generación nueva acaban de ver con Josué, hasta la toma de la tierra, acaban de ver el poder de Dios, lo que trae la obediencia y lo que trae todo eso. Hasta ahí han llegado. Pero hoy, que ya no está Josué, entonces comienza otra situación. El autor de los jueces, muchos están de acuerdo en que es Samuel. Algunos discuten esto, que si fue él o que no fue él, pero bueno, la mayoría dicen que fue Samuel. El destinatario de este libro es al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que específicamente había entrado a la tierra de Canaán. Hay un versículo clave que algunos destacan, pueden haber otros, pero hay un versículo clave que destacan, dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Se degeneraron. Muchas veces los hijos empiezan a preguntar: ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto otro? Y empieza el degeneramiento en estas cuestiones. Este libro va a registrar la primera guerra civil de Israel también. Es la primera guerra civil que va a tener Israel acá. Hay personajes claves aquí, además de estos 12 jueces, los personajes claves no todos sobresalieron. Está Otoniel, está Od, está Débora, Gedeón, Abimelech, Jefté, Sansón, Dalila, son personajes claves. Cuando comencemos el libro, cada capítulo por capítulo, vamos a ver las características de cada uno de estos jueces. Yo ya dije en general que Dios usa no las personas especiales, sino el especial es Él, y lo especial es su espíritu en las personas que hacen cosas extraordinarias siendo ordinarias. En este caso vamos a ver jueces cobardes, ya dije, vamos a ver jueces, bueno, con toda su corrupción que ellos tienen. ¿Qué más podemos decir como introducción de este libro de los jueces? Vemos a uno comprometiendo a la hija, vemos un montón de corrupción moral. Prácticamente vamos a ver a Israel siendo conquistado por Canaán, que terrible. Ellos habían dominado políticamente y militarmente a Canaán, pero ahora Canaán, por haber desobedecido, y aquí aparece lo importante, hermanos, que es también la obediencia. Se le había dicho a Israel que sacara a esa gente, se le había dicho a Israel que eliminara a esa gente, pero él no lo hizo. No lo hizo. Y estas personas no lo dominaron militarmente, los corrompieron religiosamente. Entonces un pueblo se puede derrotar no solo militarmente, se puede derrotar psicológicamente, y en las guerras hay guerras psicológicas. Satanás tiene una guerra mental con nosotros. Entonces este pueblo, por la debilidad, por la poca enseñanza, por la no continuidad, por no líder, por no tener esa tradición, entonces este pueblo cae en manos de la corrupción. Todo eso lo vamos a estar viendo nosotros acá en el libro de Jueces. Entonces, con todo esto dicho, vamos a iniciar el capítulo número 1. Capítulo número 1. Judá y Simeón conquistan la tierra. Judá y Simeón. Judá y Simeón conquistan la tierra. Bueno, pero si la tierra ya estaba conquistada, hermano, no. Este fue el problema.
El problema es que se repartieron la tierra, pero cuando se repartieron la tierra había zonas que no estaban evacuados los cananeos. Habían sido derrotados militarmente, pero había gente cananea viviendo todavía ahí, que no la habían expulsado. Entonces ellos tenían que terminar de expulsarlo. El territorio geográficamente había sido entregado, había sido derrotado militarmente, pero no estaba invadido, no estaba tomado por Israel totalmente, sino que habían mezclado ahí cananeos todavía, ¿verdad? Que no eran militares, que no eran guerreros. Ellos derrotaron a los militares, pero habían dejado pueblo ahí. Pueblo que no peleaba, pero pueblo que tenía todas las costumbres corruptas ahí. Entonces, en ese verso número 1, quiero decir que Judá y Simeón eran hermanos. Ellos eran hermanos. Veamos en el verso 1 del capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? En este momento ellos estaban calientitos todavía, hacen una buena acción, no se tiran de una vez a hacer esto, sino que preguntan. ¿Por qué? Porque en este momento que acababa de morir Josué, todavía estaba fresca la enseñanza de la consulta a Yahvé para hacer cada una de estas campañas militares, porque ya habían sufrido las consecuencias de cuando no consultaban. Entonces ellos consultan. Ahora el pueblo de Israel por fin había entrado en la tierra que se les había prometido a sus antepasados y había tomado control de ella. El libro de Jueces continúa la historia de la conquista de la tierra prometida que comenzó en el libro de Josué por medio del poder de Dios. Los israelitas habían conquistado a muchos enemigos y superado muchas dificultades, pero su trabajo todavía no había terminado. No habían terminado de evacuar a esas personas. Habían confrontado y habían resuelto muchas dificultades políticas y militares, pero los retos espirituales no los pudieron derrotar. Israel había sido victorioso con la cuestión política y con la cuestión militar y de dominación. Y mientras estaba Josué, que lo guiaba espiritualmente, no había problema. Pero ahora Israel se enfrentaba a un reto más grande. Ahora tenía que tener esta guerra, el reto espiritual, era lo más difícil. Sin un líder, es lo más difícil. Hoy en la mañana hablaba yo con esta profesora de cuántas iglesias engañadas y le explicaba yo que desde Génesis hasta Apocalipsis yo no he hallado ningún verso donde diga: y todas las congregaciones que fueron engañadas por un falso maestro, pues Dios teniendo misericordia las perdonó. No, se van al infierno con todo y el falso maestro. Es decir, que la iglesia está responsable como el líder de lo que están predicando. Y me decía, porque había salido unos hermanos de la iglesia y me decía que qué opinaba yo. No lo sé, si se salieron por cuestiones teológicas o por cuestiones humanas. Por cuestiones humanas, por capricho, por hambre de poder es una cosa, pero por cuestiones de que yo miro que está enseñando herejías el pastor y me voy. Es legítimo. Me voy si me están enseñando. No, pero es que aquí estuvieron mis padres y mi madre y es la cara de Dios. No, es que en la iglesia también aclara eso. En la iglesia no todos son santos. Pero es que mi mamá tiene años de ir ahí, yo puedo dormir 10 años en un garaje y no me voy a hacer algo. Alguien puede ir 10 años a la iglesia sin faltar ningún día, pero eso no lo hace salvo. Que ha estado oyendo mentiras. Entonces, la base es la palabra. Entonces le digo, somos responsables de eso. Porque entonces a ella le había afectado que los hermanos habían salido, que criticaban a los que iban al campo a jugar pelota porque su hijo andaba jugando pelota. Es decir, se sentía afectada. Entonces quería orientación con respecto a eso. Entonces esta generación, que ahora ya no está Josué, ¿quién toma el mando? ¿Quién toma el mando? Ahora vemos aquí consultando a Judá y a Simeón, pero ¿quién consultó? ¿Y cómo consultaron? Y este es otro problema
en algunas iglesias tradicionales que enseñan tradición, que los pastores están sinceramente equivocados, han sido mal enseñados y tampoco a ellos les interesa investigar la verdad. Yo solo admiro a Lutero, porque Lutero, estando en una iglesia equivocada, cuando Dios le mostró la verdad a través de enseñar el libro de Romanos, él se dio cuenta que le habían enseñado mentiras y reaccionó. Es lo correcto cuando alguien ama a Dios y ama la palabra, pero en la iglesia hay gente que solo dice amén, te duermen en la banca, te dicen cualquier herejía y no dicen nada. Son responsables de eso. Entonces, consideremos en este momento, muerto el líder, quién elegía a otro. Estos dos se levantan. ¿Dónde fueron a consultar? Pues un sacerdote. Y lo que quiero decir es esto, que esto parece descabellado, o no lo estudian o lo ignoran mucho y empiezan a hablar cosas que no son. Pero increíble, hermano, ¿cómo consultaban a Yahvé estas personas? ¿Cómo crees tú que lo consultaban? ¿Cómo crees que hacía el sacerdote? Agarraba el turín y el tumín, oraban y los tiraban a los lados. Hermano, pero ¿qué fue, chica? Mira, a mí no me interesa. Lee la Biblia, lee la palabra. Lee la palabra. Eso le llaman oráculo. Busca qué significa oráculo. Para saber el oráculo de Dios, iban donde el sacerdote, tiraban el turín y el tumín, y sobre el que caía. ¿Y qué era? Es suerte. En una palabra, en la Reina Valera dice suerte. Y la suerte cayó sobre fulanos. Le dijo un pastor de ahora, le agarran epilepsia, porque le enseñaron mal, pero es la forma en que Israel lo hacía, es la forma en que el sacerdote lo hacía. Porque cuando tú dices que habla con Dios, ¿cómo te contesta? Si no es un monólogo, no es un diálogo. Yo no sé si tú te has preguntado. El problema es que toda la gente calla. Pero a mí me enseñaron a hablar con Dios, pero yo no estoy hablando, esto es un monólogo. Nadie me enseñó, esta es la forma de dialogar con Dios y esta es la forma en que te va a contestar. No dicen eso. Entonces esta gente no tenía total orientación en este momento. Entonces van, consultan, pero Yahvé, que es misericordioso, que es infinito en amor, y eso es lo que vamos a ver aquí, que trabaja con lo que hay. Entonces el Señor, que es todo bondad, y por las promesas a los antepasados que tenía con este pueblo, entonces Él le contestaba y cayó sobre Judá. Judá tenía una porción especial. Recuerdan que Judá reclamó una porción especial porque le dijo, le había sido prometido eso. Entonces viene él y cae sobre él. Pero mira aquí, y Dios permite algunas cosas y aprendimos eso en el libro. También Dios, alguien dice, ¿para qué oras si Dios ya sabe lo que vas a decir? Y te ves tentado a analizar eso. ¿Para qué oras si Dios sabe lo que... Otros nos dicen, el hombre no puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Y nos venden eso, y cuando vemos a la persona que lo dice, esa persona es teólogo y es aquí, y empieza y nos engancha. Pero realmente, entonces, ¿para qué oro yo? Si yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Es como cuando te dicen que Dios ya tiene escogido lo que van a hacer, entonces ¿para qué predico? Estos puntos, pero como a nadie le interesa en la iglesia, no pregunta. No importa. Y esto es lo que sucede, este pueblo estaba igual. Lo que Josué dijera estaba bien, lo que él dijera estaba bien y ahí nos vamos. Pero no le importa. Hoy que llegan al momento en que no tienen quien les dice si es correcto o incorrecto, entonces bueno, se van a un sacerdote, hacen esto y le contestan que es Judá y van a hacer, y Dios dice que lo va a respaldar. Y dice, verso 2, en el verso 2, mira lo que dice en el verso 2. El Señor contestó a Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. ¿Cómo le contestó?
¿Cómo le contestó? Ahora, los cananeos como pueblo, estos cananeos como pueblo, tenían algo atractivo. Como las fiestas para los jóvenes, la música, el placer del mundo es atractivo, hermano. Los cananeos tenían una religión, ya dijimos, los israelitas habían tenido una victoria militar y política, pero cuando empiezan a ver que entre ellos, pues que no había disciplina, que andaban a lo loco, que había placer, y que entonces para los jóvenes era atractivo eso. Pero no decían las consecuencias. Entonces el reto, ¿por qué la iglesia no vienen jóvenes? Porque no les es atractivo. ¿Dónde están los jóvenes? En la fiesta, en el deporte, porque les es atractivo. Entonces, pero si no aprendieron, si no fueron fortalecidos espiritualmente en la enseñanza de la iglesia, sucumben a eso y se te rebelan como padre o como madre. Se te rebelan y te dicen, no voy. Yo voy a lo que me gusta, me meto al internet porque allí me aburre, vayan ustedes. Y empiezan a ponerle defecto a los que hablan aquí, o a Dios, o a cualquier cosa, y ponen de pretexto para no ir y no obedecer. Y el padre empieza a ceder. El padre empieza a ceder. En cambio, en Israel no era así. El hijo que no obedecía, ¿qué le pasaba? Se le mataba. Se le mataba. ¡Qué cruel! No, Dios sabía por qué había hecho eso. Ahora aquí que vemos Israel va a sucumbir ante la religión cananea, teniendo una verdad dirigidos por el Dios creador todopoderoso, teniendo victorias maravillosas, pero ahora dicen, y ustedes pueden tener 4 mujeres, sí, y ustedes pueden hacer chingaste a este que lo ofendió, sí, no pedazo. Eso fue atractivo para esta gente. Entonces los israelitas empezaron a ceder ante la presión y hasta la transgresión de su fe. ¿Cuántos hemos cedido a nuestra fe, hermanos? Hemos cedido porque en la iglesia nos ofenden. No me voy a desviar del tema pero quiero comparar a la iglesia junto con el pueblo de Israel, porque tenemos los mismos defectos. Tenemos los mismos defectos. Si no enseñamos bien, la iglesia fracasa. Si no instruimos a los jóvenes, la iglesia fracasa. Si no les damos buenos cimientos y fundamentos, van a fracasar. Si no hay alguien que los dirija, van a fracasar. Pero ellos sucumbieron. Si nosotros creemos que podemos vencer nosotros, hermanos, no lo vamos a lograr. ¿Por qué vencían los israelitas? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué venceremos nosotros? Porque Dios va a estar con nosotros. A esta profesora le decía yo, dobla rodilla. Dobla rodilla. Tenés unos problemas grandes. Dobla rodillas. Para Dios no hay nada imposible. Pero Israel ahorita va a enfrentar una nueva conquista por su desobediencia de no haber sacado a todos estos. Pero el Señor en su bondad le dice, miren la misericordia de Dios, le dice, le habla en pasado. Yo ya te he dado la victoria, yo ya te he entregado. O sea, Dios dice, ya da la victoria. Dios lo aprueba. Dios lo aprueba. Las tentaciones y las presiones que tienen nuestros hijos y nuestras hijas en la universidad, en los institutos, con los amigos, son fuertes. Nosotros tal vez no lo logramos entender porque ya pasamos por eso. Pero ellos en su ignorancia, porque ellos por ganar el grupo de amigos ceden a lo que ellos les dicen. Hace poco vino mi nieto y está en Estados Unidos. Y le dije yo, ¿te van a ofrecer drogas? Sí, abuelo, me van a ofrecer. En las escuelas. Primero te la van a dar gratis.
Y yo no sé si los padres ya lo aconsejaron o qué, pero a mí me corresponde. Yo cada vez que veo a alguien de mi familia y yo conozco el ambiente y la cultura, yo le digo porque en Estados Unidos desde el sexto grado empiezan a estar vendiendo droga ya y dándole a los jóvenes. Y casi todos los norteamericanos, pues, la marihuana la ven como un cigarro ya como el Marlboro. Ya no lo ven como droga, sino como el Marlboro. Entonces, y si mi nieto no está teniendo cimientos espirituales, será víctima de esa persona. Entonces, pues le digo, ¿sabes qué? Te vamos a ofrecer esto, cielo. No tomes eso, no hagas eso. Porque en las escuelas la gente no se entera de lo que circula en la escuela. Marihuana. En la escuela donde yo trabajo, que soy el director, vendían droga. Allí circulan condones, allí circulan anticonceptivos, allí circulan. Y los adultos despasmados no nos damos cuenta de los viejos que hacen los locos. Pero esta generación va bien acelerada. Y hoy por internet están siendo invadidos. Allí mismo lo conquistan. Hoy hasta la señora. Mi marido lo agarré por internet, ya llevo dos. No digamos los jóvenes. La corrupción que pueden tener por internet. Por internet, ¿y a dónde va? Vino una sobrina política, así se dice, de sobrina mía, y vino y me dice, tío, en el avión iba un muchacho bien alegre, ¿para dónde? A casarse, ¿con quién? Con una novia que por internet no había conocido ni la había visto en persona, y ella llevaba el anillo. Entonces las tentaciones para Israel con esta, no militar, no político, sino espirituales, por una religión caótica, por una religión atractiva, en el sentido de placeres, en el sentido de todo esto, sin restricciones. Cuando nuestros hijos ven que otros hijos de otros viven sin restricciones, nos dicen, mire fulano, y usted a mí se lo regañaron, papá. Le reclaman a uno. Pero Israel se debía distinguir por amar al Dios verdadero, hermano. Amén. Israel había sido llamado para dar testimonio de la existencia del Dios Todopoderoso. Amén. Y ahora nosotros hemos sido llamados para lo mismo. Entonces, esta persona que hablábamos del fútbol, le digo yo, a mí mi padre no me dejó jugar fútbol. ¿Y sabes por qué? Le digo, no es que es malo el fútbol, sino desde que entrar, vení, hijo, y mirá, hijo, no sé cuál. Sí, es cierto. Y mi hijo, allá ando yo, y ya comenzaba a comer, entonces por eso creen que la pelota es del diablo. Pero no es porque la pelota en sí sea del diablo. Pero, ¿qué puede pasar? Le digo, que el de testimonio ahí, mira, el jugador no insulta, mira, el jugador no dice malas palabras, y porque era es cristiano, puede dar testimonio. El problema es que como los israelitas no da testimonio, sino que con los cananeos a burbujear y hacer lo que los cananeos hacían. Ese es el problema, que nuestros hijos, como que lo que nosotros le hemos dicho, hasta que experimentan el dolor, entienden, papá tenía razón. ¿Ella para qué? Si yo te lo dije para que no sufriera las consecuencias. Ahora que ya la sufriste, ¿ves para qué? Porque los consejos se dan por eso. Ahora, Israel tenía que conocer la historia de donde venía para que las personas no la repitieran esa historia. En las escrituras Pablo dice que las cosas se escribieron para que nosotros las tuviéramos como ¿qué? Como ejemplo para que no cometamos esos errores. Era eso. Entonces, ¿tendrá la iglesia las bases necesarias para resistir las tentaciones? ¿Tendrá la convicción de amar a Dios o simplemente ellos vienen por tradición? Esas preguntas deberíamos de contestar. ¿Estamos siendo buenos líderes? ¿Estamos siendo buenos maestros? Dando bases y verdades sólidas para que puedan resistir. Para que no sea... Porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar informado. Son dos cosas diferentes. Verso 3. Verso 3. Entonces los hombres de Judá le dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros les ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. ¿Le había dicho Dios esto, no?
¿Les había dicho Dios esto? No. Pero así como Abraham le dijo, vete tú, y le llevó a quién? Al loco. ¿Recuerdan? Siempre el hombre, pero Dios tiene misericordia. Y Él no falta a su promesa. Entonces nos estamos viendo aquí en un problema. Dios ya le había dado la victoria, pero ellos comienzan a hacer cosas que Dios no le ha dicho. ¿Quiénes eran estos cananeos, hermanos? Canaán es lo que es ahora Israel, lo que es Jerusalén. Allí, aún ahorita, le han cambiado nombre 4 o 5 veces a las ciudades mismas desde el mismo lugar, dependiendo de quién los conquistaba. Le cambiaron nombre. Entonces Canaán era la tierra prometida, pero no es Canaán en sí, sino que después se convierte en Jerusalén, en Israel. Y ya ustedes conocen las extensiones que Dios les da. Entonces estos cananeos vivían en ciudades-estado, es decir, no tenían un rey en común, sino que tenían diferentes reyes, tenían varios reyes. Es decir, que como que los alcaldes fueran reyes, ¿verdad? La distribución de mi país políticamente es a través de municipios y los municipios de alcaldes. Entonces, si hay 14 o 33 municipios, diríamos que hay 33 reyes. Así era la distribución de los cananeos. Por eso la conquista no fue fácil, porque no se podía obligar a un solo rey, sino que derrotaban a un rey, pero había 33 más que derrotaron. No es como cuando gobierna solo alguien, se le da la cabeza a este y ya tiene todo el pueblo. Entonces, por eso es que ahorita hay otra campaña militar para ir conquistando a estos otros que no se habían conquistado. Pero en sí, el poder militar ya lo había perdido Canaán. Pero, no obstante, a pesar de todos estos problemas, la mayor amenaza para Israel no era el ejército cananeo, sino la religión, la contaminación. Dios no en balde les había dicho que no dejaran a nadie. Si lo ponemos a pensar, hermano, pero ¿qué podrá afectar este? ¿Qué podrá afectar esto otro? Y así comienza la corrupción en las iglesias también. No, que celebremos tal cosita, no ha de ser malo. No, que hagamos tal, al rato ya estamos bien perdidos. Israel comenzó de esta forma, y es una enseñanza para nosotros que va a hacer eso. Debemos de ir aprendiendo de este pueblo. Ya aprendimos varias lecciones, Josué. Ahora vamos a ver en los jueces. Recuerden que los jueces aparecen por falta de líder. Es decir, no había quien estuviera gobernando. Josué había guiado victoriosamente a los israelitas porque obedecieron fielmente a Dios. Recuerda la promesa que hicieron, ¿verdad? Obedeceremos todo y el que no obedezca le damos, ¿verdad? Esa es la base sobre lo que habían tenido la victoria. Sin embargo, después de la muerte, las tribus no terminaron de expulsar a los habitantes de la tierra. Por ese motivo, el Señor retiró la promesa de bendecir a los israelitas en batalla y ayudar a expulsar a los cananeos de la tierra. La nueva generación abandonó a Dios, rindió culto a los ídolos. Esta parte que vamos a ver ahora muestra lo que puede suceder cuando descuidamos de enseñarles a nuestros hijos a seguir al Señor. Qué importante. Cuando el pastor, cuando los líderes no le enseñan a la iglesia, y cuando la iglesia como padres no le enseñan a los hijos, entonces tenemos el fracaso a nuestra puerta. Tenemos el fracaso a nuestra puerta. Pero es que la fuerza no, yo quisiera que naciera. No, tráelo a la puerta. Tráelo, maligno, ese rebelde. Tráelo. Dios lo va a doblegar. No es que no quiere. Hay unos volados que llaman escobas y tienen un garrote. Dele, mídale la espalda. Ay, hermano, ¿cómo hermano? Bueno, es siervo de Dios, usted obedece a los hombres o a Dios. Proverbios dice que la vara, no dice el delantal. La vara está sobre el lomo del necio. No dice que usted le va a estar pegando, es del necio. Si su hijo obediente no tiene por qué.
es del necio. Entonces es una base enseñarles a nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos empiezan a crecer, como que empiezan a tener el dominio, aunque no son independientes, se empiezan a rebelar, como Israel se rebelaba cuando ya tenía todo lo que quería. Esa misma conducta. Por mi trabajo, yo tengo que estar reprendiendo a un montón de padres. Hoy llegó a mi oficina una madre y me dice: director, ¿puedo matricular a mi hijo? ¿Y por qué no lo va a matricular? Es que él no quiere venir a la escuela. Entonces, por eso era la pregunta. Me decía que él lo va a matricular, pero que no iba a venir a la escuela. Mire que callado. ¿Por qué? Porque él no quiere. Y para contaminar y arruinar más la cosa es cristiano. Así que yo ahí, bueno, ni modo, hable con él. Y le dije lo mismo: agarre una rota y le pega. Se lo puedo quebrar y no viene, me dijo. Ya se lo he quebrado. Bueno, le dije entonces, ahí vamos a hablar esto en enero, pero de otra manera. De otra manera, vamos a hablar. La rebeldía, hermanos, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y la rebeldía insensata, y yo le explicaba a ella: este muchacho está insensato, ahorita no sabe lo importante que es estudiar. Miren cuántos vienen a mi oficina a llorar que les venden un certificado de noveno en que sea para ser vigilante. Porque ahora toda la gente bachiller, licenciado, tienen posgrado, y usted viene con un cartoncito de noveno grado. No, hombre, lástima da. Si tienen hasta posgrado la gente. Ahora para ser vigilante, ¿qué van a pedir título universitario? Ya todos tienen. Pero en la edad que tiene no lo comprende ya cuando el patrón le dice: miro que trabajas bien y no tendré bachillerato. No diga hasta tercer grado, aunque lo quieran aprender. Y vienen a andar buscando la corrupción de comprar. No. Los adultos están para ver eso. Josué hacía eso con su pueblo, era como el padre. En la iglesia, pues está el pastor y están los líderes que enseñan y son responsables ante Dios de las ovejas, de lo que enseñan. Y los que están en la iglesia son responsables de los hogares que representan de la iglesia. Así de grave es, y así de grave vamos a ver esta derrota que va a tener Israel con esta religión tan atractiva. Verso número 4. Cuando los hombres de Judá atacaron al Señor, cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besek. Mientras estaba en Besek, se toparon con el rey Adoni-Besek y lucharon contra él y lo derrotaron. Y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Hermanos, y estos eran hijos de Dios, hermanos. Sí, estos eran hijos de Dios. Hermano, eso. Hicieron todo eso. ¿Cuántos mataron, hermano? ¿Por qué es importante que ponen las cantidades ahí? Ponen las cantidades. Van a ver este relato casi siempre en toda la historia que cuenta Israel sobre estos jueces y sus batallas. Siempre va a tener el mismo esquema de historia para contarlo. Y él dice allí que habían derrotado. Aquí dice: los israelitas pronto lo capturaron y lo mataron. Miren, dice aquí: y los fereceos, y mataron a 10,000 personas. ¿Cuánto creen que son 10,000 personas?
10.000 personas, sangrientos. Advertencia, como dicen los programas, el libro de Jueces tiene mucha violencia a mayores de 18 años. Y ahora en los países civilizados quieren borrar esto de la Biblia. Para los judíos. La crucifixión la quieren borrar porque mucha gente. Miren Satanás lo que está usando. En China, el Xi Jinping, como el otro se llama en Corea, el otro tipo, hijo del diablo, Kim Jong es uno y Jinping es el de China. El Jinping está permitiendo los evangélicos allá, pero con una Biblia versión china. Todo lo que pueda ir en contra del régimen es cambiado en la Biblia. Y solo ellos pueden predicar. Solo ellos pueden predicar. China tiene un régimen, bueno, está usando la estrategia que quiso usar Yahvé con Israel, que no se contaminara. Entonces, en China tiene su propio internet, tiene sus propios buscadores, tiene sus propios canales, tienen sus propios... Ellos no permiten que otra persona esté contaminando. Esto es lo que le había dicho Yahvé a Israel. No se contaminen. No se casen con este tipo de mujeres. Y estos son los graves errores que cometemos. Entonces, ¿qué había dicho Dios? Matar 10.000 mataron. Pero vienen ellos ahora. ¿En qué parte de la historia de Israel, de su batalla, habían visto que Israel cortara dedos gordos y dedos de ¿A dónde habían visto eso? ¿A dónde creen que lo aprendieron? En Canaán. En Canaán lo aprendieron. ¿Y qué les ha dicho Dios que hicieran con los derrotados? Que los mataran. Entonces no los mataban, les cortaban los dedos y los dedos de los pies para que no pudieran agarrar lanzas, para que no pudieran pelear, pero sí podían hablar. Y se los acabaron con su filosofía. Los derrotaron no militarmente ni con golpes, sino que los mataron. Y los contaminaron a Israel. O sea que ya eran unos cananeos en vez de ser israelíes. O sea, ellos no hicieron como Dios les dijo, sino que estaban haciendo como los cananeos lo hicieron. ¿Por qué les digo esto? Miren lo que dice este tipo, el Adoni Besek. Adoni quiere decir, creo que es maestro. Al Señor le dirigieron estas palabras. Adoni, Señor, perdón, quiere decir Señor. Adoni. Entonces, Adoni Besek quiere decir Señor de Besek, o sea, el rey de ese lugar. Y entonces le dice aquí Adoni Besek. Escapó y lo encontraron. En verso 7, Adoni Besek dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin también y le polé, miren, y sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Ahora dice aquí, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora dice Dios, no usó la palabra Yahvé, porque este era cananeo, no conocía a Yahvé. De hecho, la traducción debería ser ahora los dioses, porque estos tipos eran politeístas. Entonces la traducción correcta decía ahora los dioses, ¿verdad? Porque él no tenía la conciencia de que existe un solo Dios. Pero él, aún siendo impío, reconoce y dice: ahora Dios me devolvió lo que les hice. Entonces, ¿quién era que tenía la costumbre de cortar dedos y dedos? Ahora los israelitas la adoptan. ¿Bien? Cuando el Señor le ha dicho no. Ahora me pongo a pensar yo cuántas veces en la Biblia dice no, pero no nos gusta ese no. Le buscamos recodos a los versos para hacer cosas que queremos hacer. Le buscamos aquí y le buscamos allá, pastor de la fuerza. Y empiezan a buscarle solo por no obedecer al Señor. Muchos hacemos eso. Pero debemos de buscar la verdad. Yo le pido a Dios cada vez, Señor, si nos has dado el privilegio, danos la capacidad de hablar solo la verdad. No mentirle a la congregación. Entonces, qué peligro en contaminarse, hermanos. Ellos vieron hacer esto, ahora lo estaban haciendo a él. Y
En vez de conquistar, estaban dejando a la gente sin dedos cortos, sin dedos en los pies, pero la estaban dejando viva. ¿Y qué iba a ocurrir? Ya van a ver en la historia más adelante. ¿Qué va a ocurrir? O sea, lo dejaron viviendo entre ellos nada más que sin los dedos, ¿verdad? Cosas que Dios sabía porque lo hacía. Nosotros no lo logramos entender, las cosas, los designios de Dios, porque somos mortales. No lo logramos comprender. Y dice aquí, ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo exhibieron. Eso no era costumbre de los judíos. Lo exhibieron para que vieran los demás y tuvieran temor de lo que ellos le iban a hacer. Pero la verdad es que ellos debían de matarlo. Esta costumbre era una costumbre cananea. Es más, los que no querían ir al servicio militar, los padres desde pequeños les cortaban los dedos de la mano. ¿Para qué? Para que no pudiera agarrar lanzas ni armas. Entonces así no los mandaban a la guerra. O sea, era una estrategia. Pero le digo, atractiva, una religión corrupta. ¿Verdad? En cambio, para los siervos de Dios no es así. ¿Verdad? Para los siervos de Dios, Dios ha declarado otra situación. Así es que empezamos a ver la corrupción aquí ya de estas tribus. Empezamos a ver en estas circunstancias que ellos empiezan a desobedecer. Un rey cananeo le está diciendo, bueno, asumo la disciplina, asumo el castigo de los dioses. Pero en realidad era Dios, aunque Dios no le estaba haciendo esto. Si la verdad que Dios, ¿cuál era la sentencia sobre esta persona? Muerte. Era muerte. Quienes habían cambiado esto eran los israelitas. Entonces empezamos a ver el deterioro. Dios les estaba dando la batalla, si Dios les estaba dando la batalla. Pero dentro de la batalla, cuando Dios nos va a dar la victoria, nosotros corrompemos en la victoria. La arruinamos, le metemos otras cosas. Y tenemos consecuencias. El pueblo va a tener consecuencias, y consecuencias graves. Consecuencias graves como las que tenemos nosotros cuando no instruimos a nuestros hijos. Qué lástima da que se perdieron. Qué lástima da cuando se pierden los jóvenes. Los jóvenes cuando se pierden, hermanos, se rebelan de tal manera que se vuelven totalmente contradictorios contra los padres. Hacen todo lo que los padres no desean que hagan. Entonces, lecciones para aprender hoy, hermanos. Debemos instruir a nuestros hijos. No mentirles, instruirlos. Y si su hijo le señala falla a ustedes, pues estos también tuvieron fallas. Y no era pretexto para no obedecer. Israel tuvo no una falla. ¿Cuántas fallas, hermano? Ya las vamos a ver de aquí para allá. ¿Y cuántas fallas vamos a tener como cristianos nosotros? También tendremos muchas fallas. Pero tendremos que ir aprendiendo la lección. Porque Dios va trabajando con este pueblo y va a ir dándole lecciones. ¿Por qué tantos jueces? Porque no solo quedaba uno. Justamente es lo que vamos a ir viendo. Ahora, estos eran los mejores. Ahorita acabamos de ver un par de que no son tan perdidos. Posteriormente vamos a ir aprendiendo. Porque también podemos aprender de los que hicieron lo malo. A no hacer eso que Dios hacía. Ahora, nosotros no debemos de ser absolutos en nuestro conocimiento. Dios es soberano y debemos de aprender eso. ¿Y por qué le permitió a esto? ¿Y por qué a esto no le permitió? ¿Qué te importa? Dios es soberano. Al hermano aquel no le pasó nada y mire a mí cómo me pasó. Sí. Mire hermano aquel cómo está de bendecido y mire yo cómo estoy. Y empezamos como a querer juzgar los designios de Dios sobre nuestras vidas o sobre nuestros hogares. Pero la verdad es que Dios es soberano. Y nosotros no tendremos más que eso. Tenemos que asumir la soberanía de Dios. Si no, hermano, tú eres incrédulo. Alguien me preguntó a mí, fíjese que mi mamá quiere más a una nuera que nosotros las hijas. Pero lo extraño es que mi mamá cada vez que viene de Estados Unidos, mi mamá viene bien cabal, pero cuando ya está aquí y esa nuera le da beber un fresco a tal hora todos los días y ya después de ahí hora cambia. La gente tiene que hambre de aprender. Y entonces le dije, los cristianos verdaderos, y quizás yo digo,
No todos los que van a la iglesia son cristianos. Pero un cristiano verdadero no va a caer en manos de Satanás, a menos que Dios lo permita, pero no va a caer. Nosotros estamos en las manos de Cristo y las manos de Cristo están en las manos de ella y nadie nos podrá separar, ni lo alto, ni lo profundo, nadie nos podrá separar del amor de Dios. No puede habitar Satanás en mi corazón si está el Espíritu Santo dentro de mí. Y eso es una convicción clarita como un cristiano. Pero tal persona, ¿y vos por qué me señalás a tal persona? Si tal persona no te está dando evidencia porque no es cristiano. Y a esto se le llama la perseverancia de los santos. Un hijo de Dios jamás dejará de ser hijo de Dios. Tendrá algunos fracasos, pero nunca. Porque Dios les permitirá, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? No dice, y que le arruinó a medio camino. Pero es perfecto, Señor, ¿no? Y que tu hermano comenzó bien y se arruinó a medio camino. No, al revés, dice el Señor que el que comenzó la buena obra, que dice que va a parar. ¿Pero con quién? Con los hijos de Él. Ahora en la iglesia le pueden arrimar un montón de personas que no son hijos de Dios. Porque ¿recuerdan la parábola de la semilla? ¿Recuerdan cuántas clases de semilla? Entonces sembró y todas, uno dice, les gustó mucho, pero cuando vino la cosa, o sea, ahí vemos las clases. Entonces debemos de confiar en el Señor. Ahora vamos a ver este pueblo con las debilidades que nosotros mismos, yo me identifico con este pueblo, con las debilidades que va teniendo, con los fracasos que va teniendo y las victorias que va teniendo, porque Dios nos da victorias también, amén. La victoria, ¿no? Entonces vamos viendo eso, vamos a aprender, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y vamos a aprender mucho en este libro. Bueno, pastor, nos despide para la oración.